Estamos con las licenciadas Mariel Giovanardi y Beatriz Nannini, ambas psicólogas e integrantes del Instituto Oscar Mazota 2. ¿Lo dije bien? Sí, muy bien. Guión 2. Guión 2. ¿Por qué el 2? El guión 2 es una etapa nueva en la política institucional del instituto que ha dado un giro a su modo de formación y por eso nosotros pertenecemos a ese nuevo periodo o integramos ese nuevo periodo que tiene que ver con un modo de enseñanza diferente al que venía funcionando anteriormente. Está bien. Ya después vamos a remitirnos a lo que ustedes están haciendo. Ajá. Pero el motivo de la entrevista era hablar de algo que a nosotros nos llamó la atención, una frase que encontró Marcelo en Facebook y decía: enfermedad colectiva, el afuera peligroso, el interior vacío. ¿Cómo en esta tensión de estas dos posiciones, cómo lo afecta al sujeto y a la sociedad en la cual vive el sujeto? Enfermedad colectiva. Lo ligo, me desliza rápidamente a la palabra epidemia, que viene de la epidemiología, de las ciencias médicas, pero que se ha de alguna manera también volcado a lo que es la salud mental. Y uno podría decir que la epidemia en salud mental del momento, de nuestra época, es la depresión. Es uno de los diagnósticos más altos, más frecuentes, la depresión y el estrés, ¿no? Como dos patologías propias de la época. Y es por lo menos interesante cuestionar ahí qué hay detrás de esas dos patologías, porque cuando un sujeto nos llega a ver, nos consulta y trae del discurso común o del discurso médico ese diagnóstico, la verdad que muchas veces a mí me suena a palabra hueca, a palabra vacía. Me suena cómo llega, ¿no? Desde quien lo porta. Yo sufro de depresión, en el mejor de los casos. Cuando dice soy depresivo es aún un poco más preocupante, porque ya hay una, digamos, posición identificatoria asumió de que es depresivo con esa patología. Entonces, por eso decía, me sonaba enfermedad colectiva a epidemia, porque verdaderamente ha infectado el orden social y de alguna manera todos, un poco más, un poco menos, nos definimos así, ¿no? En relación a... ¿Te puedo interrumpir? Sí, cómo no. Entre la depresión y la melancolía, ¿cuál es la diferencia que vos encontrás? La melancolía es planteada por Freud como algo más ligado a una posición del ser, del sujeto, y estaría más ligada a una posición no tan neurótica, ¿no? Difícil. Un sujeto melancólico es alguien difícil de tratar, difícil de hacer pasar lo que le pasa a la palabra. La depresión está ubicada como algo más generalizado. ¿Está? No sé si se... Sí, está bien, pero a su vez, al ser más generalizado, sí, es más difuso, claro, en su... ¿Puedo seguir indagando en esto? Sí, ¿cómo no? Quizás, perdón, uno lo pueda pensar retomando esto que dice Beatriz, como posición, como una posición, la melancolía, algo del ser,
y la depresión como un síntoma. Claro, ¿no? Sí. En tanto un síntoma hay posibilidad de un tratamiento. Claro. Es alguien que ha perdido, a esto me quería referir, es alguien que ha ido perdiendo las esperanzas de que las cosas cambien. Sí, Que lentamente ha incubado ese sentido o ese sentimiento de no tener esperanza en el futuro. El sujeto depresivo podemos decir que está deprimido en su sentimiento de la vida, en el sentido que le da a la vida. ¿Y qué es darle un sentido a la vida? Tener, digamos, alguna conexión con el propio deseo, con aquello que a uno lo causa, lo envía hacia metas, objetivos, hacia la posibilidad de concretar un sueño. El deseo es bien freudiano, pero es la posibilidad de alcanzar un sueño. Sí. Y hoy eso parece como que está, un tanto aplastado, ¿no? Hay más una tendencia a la homogenización, a la masificación, que hace que los sujetos seamos un poco todos iguales, y que se haya perdido el sentido más propio de la vida para cada uno, que cada uno se preocupe en querer encontrarlo, ¿no? Es como si hubiese una pérdida. Yo estoy leyendo un libro de un filósofo francés, pero que estudió mucho la filosofía oriental, y el libro se llama Nutrir la vida. A mí me parece bellísimo ese libro, porque justamente en el sentido de nutrir la vida hay algo que se le agrega a la vida, que es ese plus, que es lo que le da sentido. Porque no se trata solo de vivir la vida, sino de darle un sentido a la vida. Y ese nutrir me parece que indica ese sentido que lógicamente no es fácil de alcanzar, que esto requiere de una posición inquieta o curiosa. Está bien. Quizás sí, para ampliar un poco y para que se entiendan estos conceptos y no queden a la manera de nombre, melancolía, depresión, lo más cercano que uno tiene a la melancolía es el duelo. Sí. Digamos, es un proceso que un sujeto tiene que hacer simbólicamente frente a una pérdida, la muerte de un ser querido, la pérdida del trabajo, la pérdida de una posición social. El proceso de duelo es un proceso en donde hay una pérdida de interés por las cosas de la vida. Es como cuando uno tiene un dolor físico, toda la atención está concentrada en ese órgano afectado, en ese dolor. En el duelo pasa lo mismo, uno pierde un objeto y ¿qué es lo que encuentra? La gente pierde el interés por las cosas, está con un estado de ánimo de tristeza todo el día, no hay interés para vincularse con los otros. Esto podríamos decir que frente a una pérdida es un proceso normal y necesario. Recalco esto porque parece que en esta época no hay lugar para dolerse por las pérdidas. Hay que estar siempre bien, siempre feliz, siempre contento. La melancolía es un estado similar al del duelo, pero permanente, ¿no? Es como si uno toda su vida estuviera invadida por esto y no está en relación a una pérdida de un objeto, sí, de un ser, ¿no? Un poco para mostrarlo. Y esta sí es una época en donde hay un empuje a ser felices y a que no haya lugar a los procesos de duelo. Uno siempre tiene que estar bien, ¿no? Perdió a alguien, perdió el trabajo, hay que estar bien, no te pongas mal, tenés que estar bien. Y si
digamos, si aparece en relación a este proceso de pérdida, necesita su tránsito, pero hablabas recién de esta epidemia o de estos síntomas de la época en donde parece que casi no hay un deseo por nada, ¿no? Uno lo ve mucho en los niños, se encuentra mucho en los niños esta falta de interés por las cosas, la bulia, la falta de motivación. Los docentes se quejan de que no se interesan por la escuela, por el saber, los padres porque nada los entretiene, ¿no? Y pareciera que están un poco atravesados por este desinterés general. Está bien. Vos sabés que cuando nosotros habíamos analizado cuál era el tema que íbamos a abordar, nos acordamos con Marcelo de la obra de Samuel Beckett, Esperando a Godot. Una obra emblemática. Él la escribe en el año 1940 y la publica recién en el 50. Y bueno, una de las cosas que dice: entre sus personajes, para simbolizar el tedio y la carencia de significado de la vida moderna. Esto se emparentaba, dice en esta obra, se emparentaba con los existencialistas. ¿Por qué traigo esto? Porque estamos hablando de que él escribe en el año 40, o sea, cuando ya estaba en la Segunda Guerra. Y el existencialismo es de la década del 50, fines del 40, después de la guerra, ¿no? Entonces no es tan actual, no es que esto de no esperar las cosas o que los chicos, lo que ahora nosotros tenemos es mayor información, pero ya hace 70 años alguien escribía esto, el tedio y la falta de sentido de la vida. No es tan moderno esto. Lo hemos descubierto ahora precisamente por ustedes, por los psicólogos, por la mayor información que circula. Hoy quizás se puede decir que se ha hecho epidemia, ¿no? Esto que, como bien decís, no es algo nuevo. Por otro lado, los artistas tienen esa capacidad de anticiparse, sí, y de mostrar algunas cosas, pero sí hay algo más generalizado. Sí, ahora hoy sí. De esto. Bueno, Beatriz, te interrumpí yo a vos. No, está muy bien. Nos haces pensar y, bueno, retomo la propuesta de abrir esta idea, la enfermedad colectiva, el afuera peligroso, el interior vacío. Tomando lo de enfermedad colectiva, pensaba que la propuesta del psicoanálisis como experiencia personal apunta a otra dirección que a lo colectivo. Esto por ahí es importante ubicarlo, porque es una experiencia de lo más singular, y cuando digo singular lo diferencio de lo individual. La época promueve la individualidad, el individualismo. Lo singular tiene más que ver con lo más propio de cada sujeto, y con esa condición de poder saber un poco acerca de la naturaleza del deseo de cada uno, que es un camino largo a recorrer. No se obtiene eso en poco tiempo, ¿no? En 4 o 5 entrevistas, pero verdaderamente vale la pena, porque eso le da un sentido a la vida y la hace justamente singular, ¿no? Distinta a los demás. Y bueno, como experiencia, digamos, va en otro sentido a lo colectivo. Eso lo quería aclarar. Tomando la otra parte, el afuera peligroso, el interior vacío, pensaba, en algún momento se me cruzó la idea de que era un pensamiento, con todo respeto de quien lo haya dicho, que me parecía como un tanto infantil, poner lo peligroso afuera, ¿no? Digamos,
y hay que ubicar desde Freud, que tuvo la gran elaborando así, bueno, a lo mejor ustedes pueden también intercambiar lo que han pensado. Una semana. Pero me pareció que ponía lo peligroso afuera, y yo pensaba que la genialidad de Freud a la civilización fue ubicar y conceptualizar algo que está desde que el hombre existe, que es la pulsión de muerte. Está bien. Y la pulsión de muerte es lo peligroso en uno mismo. Aislar eso peligroso en sí mismo, que es lo más difícil de poder captar. Nosotros intentábamos, cuando decíamos, porque la frase es seria, no la elaboramos nosotros, sino que apareció en Facebook, el afuera peligroso, peligroso objetivamente. Nosotros, no es una sensación la de la inseguridad, la de lo que pasa, el narcotráfico, lo que pasó en México con 45, 43 alumnos que fueron a protestar y lo desaparecieron. Eso es objetivo. Y después, cuando hablamos del individuo, vacío. Y por eso me remonté a Beckett, Samuel Beckett, porque ya lo hablaba hace 70 años atrás, del vacío y la sinrazón que el hombre siente. Por eso digo, hay un hecho objetivo que es lo que sucede afuera, y lo subjetivo es lo que le sucede a este individuo. Pero bueno, respeto tu posición. Bueno, porque es una... Aquí estuve a la defensiva. Mirada, porque lo que podemos aportar los psicoanalistas tal vez es una mirada que, justamente apoyada en lo singular, no en lo colectivo, ubica que hay una adentro y una afuera, que es como una banda de Moebius, donde poner solo lo peligroso afuera y desconocer la pulsión de muerte es desconocer que hay algo que efectivamente no es muy lindo decirlo, pero hay algo en el núcleo mismo de la condición humana que no busca siempre la felicidad y la vida. Hay dos fuerzas. El tema es qué hacer con eso, qué tratamiento se le da. ¿Se lo deja absolutamente afuera? ¿O se hace que esa pulsión de muerte se, de alguna manera, domestique, se trate? Ese es otro tratamiento, me parece, que hace a la diferencia, ¿no?, del sujeto y del lazo que hace con los otros. Yo me preguntaba si, como está formulada la frase enfermedad colectiva, el afuera peligroso, si refiere al afuera de lo colectivo y el interior vacío, si está formulado en relación a lo colectivo o al sujeto, el afuera peligroso y el interior vacío, porque también esa es otra lectura posible que uno puede hacer dentro de lo colectivo, de lo que unifica, de la pérdida del uno por uno en tanto su rasgo particular. En la masa, el interior vacío, digamos, en la masa, en los fenómenos de masa, uno pierde aquello que me define como uno. Sí. ¿No? Tiene que renunciar a eso para entrar en la masa. Entonces me preguntaba esto, si el afuera es lo colectivo. ¿A qué se refiere? Si se refiere a lo colectivo o si se refiere al efecto en un sujeto, el afuera y el interior. Yo imagino pero hay que ver quién escribió la frase, que quiso transmitir con esto.